Vamos a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en Mateo capítulo 21 y vamos a leer algunas porciones de ahí. Mateo capítulo 21, vamos a leer el versículo 18 al 21 y luego del 33 al 46. ¿Está bien? ¿Me acompaña, por favor? A Mateo capítulo 21, versículo 18. ¿Sí? 18. Y del 33 al 46. Cuando lo tenga, dígame amén. Ya lo tengo, gloria a Dios. ¿Estoy listo? ¿Sale? Ok. Al final de cuentas, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra es la que tiene la verdad. Nosotros lo que hacemos es, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de explicar, de aclarar cosas, pero dejemos que la palabra pura que está en la Escritura sea la que nos ministre directamente por el Espíritu Santo. Dice: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Jesucristo es el sujeto de la oración. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Vamos al versículo 33, por favor. Acompáñeme. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Versículo 36. Después les mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también lo maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo dará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Y el último versículo que vamos a leer dice, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Cosechas, sembradíos, frutos fueron del lenguaje más figurado, alegórico, que usó nuestro Señor Jesucristo para hacer entender a la gente de su tiempo y también a nosotros las grandes verdades espirituales del Evangelio. Cosechas, repito, sembradío de sembrar semillas, recoger el fruto,
árboles que llevan fruto, árboles que no llevan fruto, el fruto bueno, el fruto malo, y en sí una serie de cosas bastante recurridas por nuestro Señor Jesucristo a la hora, repito, de hablar de las verdades del Evangelio. De aquí, hermanos, que es importante que nosotros, a través de la Escritura, podamos ver, como hemos estado intentando, hermanos, tratar de ver con la ayuda del Espíritu Santo el Evangelio en la mayor dimensión que se pueda, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestros corazones. Por años hemos hablado del Evangelio como aquella verdad de que Cristo murió en la cruz por nosotros y que todo aquel que ejerce fe en el sacrificio de Jesús y en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y se entrega a Él, ¿verdad? Y se bautiza muriendo a sí mismo, ¿verdad? Y dejando que seamos crucificados con Cristo. Bueno, esto lo aprendimos años después en lo personal, ¿verdad? Somos salvos. Y hay salvación y hay perdón de pecados. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando muramos iremos a la presencia del Señor. O cuando Cristo venga iremos con Él, porque hemos creído. Creemos en la gracia, creemos que la salvación no es por obras, creemos que la salvación es por fe, creemos que así como Abraham fue justificado por medio de la fe, también nosotros somos justificados. Todo eso, hermano, ha sido el Evangelio por muchos años enseñado, y no digo que esté mal, simplemente que esa es la verdad que más se ha remarcado del Evangelio y es cierta. Lo que estamos viendo ahora, o tratando con la ayuda del Señor, es ver el Evangelio en toda la amplitud en la que el Señor Jesucristo predicó. Porque ¿qué predicó el Señor Jesucristo? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es la palabra griega evangelión, que pasó al español directo y es buenas nuevas, noticias buenas, noticias nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Ok. Quiero decirle, hermano, que esa noticia, que es el Evangelio, ¿sí? Es esa noticia de que Cristo murió por nosotros, de que podemos ser salvos de nuestros pecados, del dominio del enemigo, podemos ser salvos de todo eso por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de que Jesucristo murió y resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre y regresará. Todo eso es el Evangelio, pero no es todo el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, Jesús lo predicó. Y entonces si agarramos Mateo, todo el libro de Mateo es el Evangelio. Si agarramos el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es el Evangelio. Cualquiera pensaría, hermano, que el Evangelio solamente esa verdad, es esa verdad más otras verdades. Y Jesús predicando el Evangelio, lo encontramos en el capítulo 21, haciendo algo y diciendo muchas cosas. Haciendo algo, hermanos, que parece que Jesús se levantó de malas ese día. Se levantó tarde y no le dio tiempo de desayunar. Y estaba de malas en el ministerio porque pues no se pudo desayunar así que como Dios manda, ¿verdad? Y entonces Jesús caminando llegando a Jerusalén, tuvo hambre. Y entonces Jesús pensó, había una higuera cuyos frutos son muy desconocidos para nosotros hoy en día, los famosos higos, que casi nadie come, ¿verdad? Pero son muy, muy buenos y tienen muchísimos nutrientes, ¿sí? Definitivamente le gana a los chetos y a las sabritas. Entonces, no había Oxxos para ir rápido por unas bolsas de azúcar en sus diferentes modalidades, ¿verdad? Y sino que el Señor Jesús pues vio una higuera y fue a la higuera a buscar higos, va a buscar el fruto de esa higuera. Y al no encontrar más que hojas, ¿sí? Jesús hace un acto pues, muy fuerte. ¿La qué? La seca, la maldice. Nunca más nadie coma de ti fruto. Los apóstoles se quedaron porque vieron cómo esa higuera se secaba y les da un ejemplo de la autoridad
que se tiene en el reino de Dios. Pero me llama la atención, hermano, que haya usado ese ejemplo, ¿sí?, para enseñar autoridad. Lo pudo haber enseñado de otras maneras. Pero es interesante, hermanos, que repetidas veces Jesús usa el ejemplo de fruto, cosecha, sembrar, en repetidas ocasiones. Y esto, hermano, no está de más ahí, no son acontecimientos escritos por los apóstoles, solamente son detrás de cámaras de Jesús. Cositas que pasaron que no tienen importancia, pero que estaría bueno comentarlas. No, todo lo que se escribió, hermano, fue escrito para nuestra enseñanza. Y obviamente cuando tú sigues leyendo, pasas ese versículo y el Señor Jesús comienza y empieza a hablar y sigue hablando. Da una parábola, hermano, que después leímos, que está en el versículo 33, y que coincidentemente tiene que hablar ¿de qué? De fruto. Entonces yo le quiero decir algo, hermano, en esta mañana, y de alguna manera con la palabra quiero que vayamos a esta verdad. ¿Qué es lo más importante en el evangelio? El fruto. Hemos hecho de lo más importante en el evangelio la salvación. O sea, el perdón de pecados hemos hecho lo más importantísimo del evangelio. Y como la gran mayoría de los creyentes, ya a través de la palabra y de la enseñanza y del adoctrinamiento con la escritura, ¿verdad? Al cabo de los meses, de los años, entendemos perfectamente que somos salvos, que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús, que hemos podido experimentar el perdón de nuestros pecados. Al principio no lo creíamos, que fuera ahora sí que fuera tanta cosa tan hermosa, que mis pecados fueran perdonados, pero al cabo del tiempo la palabra y la enseñanza y el Espíritu Santo me fueron enseñando que sí, que efectivamente mis pecados están perdonados y los suyos también. Pero como hemos hecho del evangelio que el perdón de los pecados y la gracia con la cual el Señor nos ha salvado es lo muchísimo más importante, entonces hay un efecto, hermano, en el cristianismo, y es el siguiente: lo más importante ya sucedió. Lo demás, pues es sí, ya pasó lo más importante. O sea, lo de la película, la historia, lo más emocionante de la historia ya pasó. Por eso, hermano, usted ve que los grandes testimonios son ¿de qué? De salvación. No, y yo era maloso y perverso y un día el Señor vino y me perdonó y ahora alcancé la salvación y ¡pac! Está bien, es hermoso y puede edificar, siempre y cuando no exageren ni dé tantos detalles. Pero en realidad hemos pensado que la salvación y el perdón de los pecados es la punta de la montaña. Después el alpinista o el que va a subir un monte, aunque no sea muy alto, cuando llega y dice me faltan, no sé, tantos metros, y con mucho esfuerzo sube a la punta, cuando finalmente llega hay una satisfacción por haber llegado, pero también hay una desilusión, ya no hay más que hacer, ahora hay que descender. Y muchos, hermano, hemos enfocado mal el asunto del evangelio, hablando de la salvación y del perdón de los pecados como una cuestión que es la punta de la montaña, y una vez que alcanzamos eso, lo entendemos, lo recibimos, lo agradecemos y lo experimentamos, lo demás en la vida cristiana ya no tiene mucho estruendo, no es así como que wow. Y ahí está el error, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, en su palabra, en el evangelio, demuestra y comprueba y dejó bien puesto, hermano, que lo más importante en el evangelio es el fruto. Ese es lo más importante. Hermano, usted no siembra un árbol frutal para que le haga sombra. Dice, bueno, pues aunque haga sombra, no, hermano.
todos los que han tenido experiencia, porque tienen árboles frutales, saben que la gran ilusión y el gran deseo de todos es ¿qué? Poder cortar un fruto de ahí, ¿sí? La verdad es que parece uno hasta como niño. Nosotros tenemos un árbol de limón que nunca dio y ya el arquitecto ya se lo iba yo a regresar, pero finalmente ya empezó a dar, ¿no? Ya empezó a dar limones. Pero ¿sabe qué? Yo disfruto cuando dicen, se acabaron los limones, no te preocupes. Salgo de la casa y bien, como un niño, viendo cuál es el que está más grande y se ve que ya está, y cortarlo y entrar y diga, aquí está. No, además yo lo exprimo y lo lavo, lo parto y mira, tiene mucho jugo. Más, están mejor que. ¿Por qué, hermano? Porque se sembró ese árbol con la idea de ¿qué? Limones. Y por cierto, hermano, tome limón todo lo que más pueda. Le va a sanar todo eso, el limón. Ok. Pero el tema es aquí, que el objetivo de haber sembrado un árbol es ¿qué? Recoger fruto. El objetivo de un campesino al sembrar una tierra, por ahí está Emanuel. ¿Cuál es el objetivo de sembrar una tierra? Que nazcan las plantitas y que se vea verde, ¿verdad? Y que todos digan, mira, qué color tan bonito tiene. Tómale una foto y vámonos. No, el objetivo podrá estar verde, podrá estar hermoso. Si no se puede cosechar fruto, no tuvo sentido. Y le pueden preguntar a Emanuel los corajes, la desilusión, la cara de angustia de los campesinos, ¿no, Emanuel? Cuando ven que no va a haber fruto, o que el fruto es muy pequeño, o que es muy escaso, y que toda la inversión que se hizo y todo el trabajo que se hizo no trajo ningún beneficio. Quizás para nosotros que no somos campesinos, ¿verdad? Que apenas hay un arbolito que tenemos de frutas, no podemos dimensionar la importancia que tiene que esa cosecha alcance los productos donde trabaja Manuel y que vende. Tiene como objetivo cuidar a las plantas de las plagas y de todo eso, y que dé crecimiento, porque lo que se quiere es cortar fruto, recoger fruto. Si no, no tiene sentido. Amados hermanos, el Evangelio usó la figura, la alegoría de la cosecha, del fruto, por la misma cuestión. El Evangelio, la cúspide, hermano, la montaña, la punta de la montaña a donde llega el Evangelio no es el entendimiento de la salvación y el perdón de los pecados. Eso es necesario para lo otro. Es necesario el proceso de la salvación, del entendimiento de la salvación, para llegar, hermano, a un punto importante que se llama fruto. Y mire, el Señor Jesucristo de una manera magistral, hermano, esas son las parábolas a mí que más me impactan. Todas me impactan, pero esta me impacta muchísimo, hermano, porque el Señor Jesucristo hizo la historia del Antiguo Testamento en una historia corta. Todo el Antiguo Testamento lo narra ahí, de una manera que tú te quedas y dices, hermano, quienes escuchaban esta parábola eran los fariseos, eran los judíos. Es más, hermano, los últimos que responden, porque no sé si checó la lectura, ahorita la vamos a ver otra vez. Cuando Jesús responde, ¿qué hará con esos labradores malvados? Son los fariseos los que le contestan. Y ellos entendieron que hablaba de quién, de ellos. Mire, vamos al versículo 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, plantas de uvas. El tema aquí, el fruto es la uva, ¿sale? Hace rato el fruto era la higuera, el higo, ahora es la uva. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, ¿sí? Es el lugar donde procesaban las uvas, ¿sí? Y construyó una torre de vigilancia, es decir, hizo una pequeña empresa. Vamos a verlo de esa manera, que en aquellos tiempos no era simplemente unas plantas de vid que por ahí, no, era bien construido, su cerca, su lugar para procesar las uvas, su torre de vigilancia. Trate de imaginarse hoy en día una empresa que hace su barda, sus bodegas, sus sembradíos, sus jefes de vigilancia y todo bien. ¿Por qué? Por una inversión. Porque ¿para qué invierten, hermano? ¿Para qué se invierte? ¿Para recoger qué? Una ganancia. En este caso eran frutos, eran uvas. ¿Qué se pensaba recoger? Uvas. ¿Y qué se pensaba hacer con esas uvas? Vino. ¿Y qué se pensaba hacer con ese vino? Venderlo y obtener una ¿qué? Ganancia.
Luego arrendó el viñedo. Arrendó el viñedo. ¿Qué significa? Se lo dejó en cuidado a unos trabajadores. Se arrendó el viñedo, ¿sí? Dice, y se fue de viaje. O sea, él desaparece de la historia y deja a algunos encargados. Cuando se acercó el tiempo de ¿qué? Cosecha, fruto. Cuando se acercó el tiempo que los frutos aparecieran. Amén. Mandó a sus siervos, de él, el que estaba de viaje, manda a sus siervos, ¿a dónde? Pues a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Tal vez quedaron 50 y 50, tal vez quedaron 60 y 40, lo que sea, pero quedaron en algo. Y manda a sus siervos porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo del fruto. Y entonces viene y dice, bueno, me mandó mi amo para que me den lo que le corresponde. Versículo 35. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, luego mandó el Señor a otro, lo mataron al otro y apedrearon al tercero. O sea, no le quisieron entregar frutos. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Es una historia, hermano, terrible. Es una historia de hombres malvados, de hombres perversos que se apropiaron de lo que no era suyo. ¿Y por qué le digo, hermano, que me admira esta parábola? Porque es la historia del Antiguo Testamento. Porque todos los que estamos leyendo la Biblia, y vamos en el Antiguo Testamento, ya la hemos leído en otras ocasiones, pero ahorita estamos leyendo la Biblia, es apasionante, hermano, y sígale, no se desanime, aunque he dejado de leer unos 2-3 días, sígale, no importa, algún día va a terminar. Pero lo importante aquí, hermano, y me decía mi esposa algo muy importante en esos días cuando estábamos leyendo, me dice, qué importante es leer libros completos. Qué importante es leer todo un libro completo. Es importantísimo, hermano. Si usted porque debe ser un conocedor de la palabra donde está fundamentada nuestra fe, usted, hermano, debe leer libros completos. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando lo lea, se va a dar cuenta que esa es la historia, hermano. Esa es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Él plantó a Israel. Israel no es una idea humana. Israel no es idea de Abraham. No es Abraham que un día dijo, pues voy a tener un chorro de hijos y vamos a hacer una nación y me voy a inventar un Dios. No, la historia claramente dice que Dios tomó a Abraham y que Dios le dijo que de él haría, Dios haría. Ese es el viñedo, hermano. Israel es el viñedo, es lo que Dios plantó, estableció, le dio fundamento, le dio reglas, le dio ley, le dio todo. ¿Y quiénes son los siervos? Los profetas. Los profetas que llegaron, escuche, los profetas que aparecieron una y otra vez a pedirle ¿qué a Israel? ¿Qué le dio a pedir? Fruto. Fruto le llegó a pedir. ¿Qué hicieron los israelitas con los profetas? A unos mataron, a otros apedrearon, a otros golpearon. Exactamente lo que ahí dice sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. Pero, hermano, todos ellos buscaban en Israel fruto. Ahora quiero que me acompañe, por favor, versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, pregunta Jesús a su audiencia, pregunta Jesús a los que escuchan, ¿qué hará con esos labradores? Vea que el versículo 41 dice lo que dice y luego dice, respondieron. ¿Sí? Entonces, la respuesta, así entiendo la lectura, porque el Señor pregunta, ¿hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron. O sea, entendieron perfectamente la parábola los fariseos. Perfectamente entendieron. ¿Qué hará cuando vuelva? No, pues los va a castigar. O sea, les va a
a dar su fin a esa maldad. ¿Se acuerda usted de David cuando pecó David? Y cuando llega el profeta Natán y le dice, oye, te cuento una historia, un hombre tenía una sola ovejita y su vecino tenía un montón y le vinieron al hombre rico visitas y no quiso matar ninguna de sus ovejas para dar de comer, sino que le robó la oveja a la única que tenía su vecino y con esa le dio de comer y era su única, la que más amaba, y que David dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta dice, pues tú eres ese hombre, ¿no? Entonces es un tipo de parábola para enseñar una verdad. Y hermanos, el Señor Jesús vuelve a usar, porque Jesús es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y Jesús como profeta da una parábola y les pregunta a ellos, ¿qué hará el dueño del viñedo con estos hombres? Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Y después dicen, y ellos mismos responden, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ellos llegaron a la conclusión de que el dueño debería hacer lo siguiente, darle su fin merecido y arrendar eso a otros. Cuando tú pones un negocio y lo das a alguien a trabajar y el negocio no te da, o simplemente no está dando, o te está robando, o cualquier cosa, lo que tienes que hacer por pura lógica es que quitar eso y poner tu negocio o en otro lado o con otras personas. Porque ¿cuál es la idea del negocio? Que te dé. Hermano, esta parábola es de puros negocios. Y le dijo Jesús, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Ahorita le explico eso, pero el 43, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Israel, los judíos, los fariseos, el judaísmo. A ustedes se les va a quitar el reino. ¿Por qué se les va a quitar el reino? Porque no dieron fruto para Dios. Qué tremendo, y está bien, así debe ser. Pero viene lo siguiente, y se lo entregará a un pueblo que alcance la salvación. Y se lo va a dar a un pueblo que le va a perdonar sus pecados. Y se lo va a dar a un pueblo que conocerá la gracia de Dios en el perdón de los pecados. Y se le dará a un pueblo, estoy leyendo el versículo 43, se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Los frutos que siempre esperó Dios en el Antiguo Testamento son los frutos que está esperando en el Nuevo Testamento. Porque hermano, lo más importante en el Evangelio es el fruto. Por eso, hermano, tenemos que entender el Evangelio, no solo una parte del Evangelio. El fruto, hermano, es lo más importante en el Evangelio. Cuando estamos en esta tierra, iremos a la eternidad, hermano, pero la eternidad, la vida eterna, sí, claro. Eso también, hermano, imagínense cuando Cristo venga. Imagínense, hermano, cuando estemos en su presencia. No, a veces ya es el Everett, hermano. Pero estamos hablando de la vida aquí en la tierra, aquí en el día a día. ¿Alcanzamos salvación en Cristo Jesús? Por los que ya la alcanzaron, los que ya la creen, los que por fe se han apropiado, bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿y el fruto? No, hermano, pues es que ese es el problema de que hemos predicado mal el Evangelio. Yo reconozco que no he enfatizado mucho esto y estoy predicando mal el Evangelio, porque no estoy predicando todo el Evangelio. Y hermanos, el fruto es importantísimo. Entonces la historia, la narración de Jesús simplemente nos dice, hermano, que para Él es importante el fruto. Y por eso horas antes o minutos antes había ido a buscar fruto en la higuera y la maldijo, la secó, dando una enseñanza también de que lo que importa es el fruto.
Hermano, Dios nos alcanzó a nosotros para perdonar nuestros pecados, sí. Nos alcanzó, hermanos, para que saliéramos de ese dominio del diablo, sí. Pero eso, hermano, no es el fin. El fin es que nosotros le entreguemos al Señor fruto. Yo sé que usted se está preguntando ahorita, hermano, ¿y cuál es ese fruto que está esperando? Esa es la pregunta. Sí, lo vamos a tocar en su momento. Pero quiero remarcar en nuestro corazón y en nuestro espíritu, hermano, que no son, no son ideas o solo una porción que yo leí. Mateo capítulo 13, no lo busque, del 18 al 25, Jesús da otra parábola. Y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. Y parte de la semilla cayó entre pedregales, ¿verdad? Y nació, pero como no tenía raíz, pues se secó. Y parte cayó entre espinas, y cuando creció se ahogó. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces nos quedamos, nos quedamos así como que, con la historia de Jesús sobre la semilla, sobre el corazón, sobre la dureza del corazón. Y vamos a explicar qué es un corazón duro, y por qué es duro, y por qué si se le habla la palabra no cree, y por qué el enemigo. Todo lo analizamos, todo lo analizamos. Y analizamos que la semilla cayó entre pedregales, y entonces hay gozo, alegría, pero después, como no tiene raíz, vienen las aflicciones, vienen y lo dejamos, y todo eso lo analizamos todo. Y llegamos al último y decimos, y bueno, entonces cuando viene la semilla en buena tierra, entonces cae en buena tierra y alcanza la salvación. Hicimos todo un análisis perfecto de Mateo 13, pero al último ya no entendemos, ya no llegamos, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Ve cómo todo lo vemos con los ojos de perdón de pecados y salvación? Todo. O sea, tenemos unos ojos, unos lentes que dicen salvación y perdón de pecados. Y todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, por todos lados que leemos, nomás vemos salvación, perdón de pecados, salvación y perdón de pecados. ¿Y quiere que le diga una cosa? Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 25, que habla de la parábola del sembrador, no habla ni una sola palabra que diga perdón de pecados ni salvación. Y sembramos la palabra, hermano. No me estoy burlando de nadie, yo también salgo a predicar la palabra. Y sembramos la palabra, hermano, en el corazón de la gente. Y, hermano, hubo fruto, porque se convirtieron 20, 30, 40 o 50. Sí, bueno, entiendo el fruto en la parte del fruto del ministerio que el hermano tiene. Pero, hermano, un campesino nos puede enseñar y puede quedársele viendo al predicador y diciendo, ¿cómo? ¿Sembraste la palabra el domingo y ese día recogiste fruto? ¿Cómo le haces? Porque yo normalmente siembro la palabra y tengo que esperar hasta que esa semilla dé frutos, y eso pasa tiempo. Pero como una gente, 2, 3 o 10 o 20 se entregaron al Señor, y yo no estoy dudando de su entrega, y aceptaron a Jesucristo y creyeron en el Señor y sus pecados fueron perdonados, a eso le llamamos fruto. ¿Me está entendiendo? Ese es el tema. Tenemos que revisar, hermano. Jesús no le llamó fruto a eso. Y los evangelios, hermano, están llenos de comparaciones, de alegorías acerca del fruto, hermano, que por ejemplo en Lucas 13, 6, 9 dice, entonces les contó esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no le encontró nada. Mire, vaya si quiere conmigo otra parábola, Lucas 13. Es que era insistente Jesús, ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Lo espero. Estoy en Lucas 13, versículo 6.
Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto, siembras un viñedo para ir a buscar fruto. Cuando tú vas a un lugar, hermano, que tienen sembradíos de algo, yo lo he visto, me ha tocado. Cuando vas a lugares donde hay sembradíos de algo, hermano, siempre te llevan a ver el lugar donde ya hay fruto. Nunca te llevan al lugar donde todavía no hay fruto. Siempre te dicen, mire, venga, le voy a mostrar las manzanas, o le voy a mostrar las uvas, o le voy a mostrar los limones, pero véngase, mire. Y siempre te llevan a los lugares a donde están los árboles que ya tienen fruto. Porque lo que importa es que el fruto. Y esta no es la diferencia. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, escuche, escuche. Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y no he encontrado. Córtala. Pero no le dijo córtala como los chavos que dicen córtalas. No. O sea, corta el viñedo. ¿Para qué? ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle ¿qué? Abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, jamás le dijo: mire, señor, no da fruto, pero bueno, da sombra, se ve bonito. Mire, le podemos tomar una foto y decir que así son las vid y que probablemente le salgan algo, pero no le van a salir. No. Este hombre le dijo: ¿sabe qué? Déjeme trabajar un poco más con ella, y si de plano no da fruto, ¿qué? Córtela. Porque lo más importante, hermano, en todo esto es el fruto. Fruto, hermano, es lo más importante en el evangelio. El evangelio, por eso usted y yo venimos aquí. A ver, hermano, ¿cuántos ya son salvos en Cristo Jesús? Levánteme su mano. ¿Cuántos? Yo soy salvo porque he creído en Jesús. Bueno, muchos de ustedes, y otros todavía no. Y bueno, en el nombre del Señor, arrepiéntanse de sus pecados, entreguen su vida a Jesucristo, confiesen a Jesucristo, mueran a través del bautismo, morir en Cristo y nacer de nuevo para la gloria del Señor. Y sus pecados serán perdonados. Pero todos los que ya hemos entendido esto, lo hemos creído y hemos ejercido esa fe que ha transformado nuestra vida, quiero decirles una cosa, hermanos. Esto de la salvación, según yo lo veo en la Escritura, es un medio para llevarnos a lo que realmente... A ver, yo creo que debemos estar muy agradecidos, y de hecho lo estamos, por el perdón de nuestros pecados, porque hemos alcanzado salvación, porque el Señor nos ha adoptado como sus hijos. Estamos muy contentos y siempre estaremos agradecidos. El problema del cristianismo es que nos hemos quedado ahí. Gracias, Señor. Y el Señor casi de nada. Gracias, Señor, porque me perdonaste mis pecados. Ya saben, los amo mucho. Gracias, Señor, porque siendo un vil y terrible, hoy soy una persona perdonada y cambiada. Y el Señor dice: Señor, te vamos a componer un canto, sí. Y el canto es: y tu sangre, y me has perdonado. Dice Dios: bien, Señor. Y a ver, sí, ya. ¿Y lo otro? ¿Cuál? Pues el fruto. El fruto, ¿por qué? Porque yo espero. ¿Por qué creen que les di el reino? ¿Por qué se lo quité a Israel y se lo di a la iglesia? ¿Por qué se lo di a otro pueblo? ¿Por qué se lo quité y se lo di? Porque no encontré fruto.
Los salvé, los perdoné, les di un nuevo nombre, los adopté como mis hijos. ¿Para qué? ¿Para encontrar qué? ¿Qué, hermanos? Fruto. Si quiere, hermano, no me crea, vuelva a leer los evangelios. Léalos una y otra vez. Va a llegar a esta misma conclusión. Lo que más o sea, sí, Jesús habló del perdón de los pecados, claro que habló de eso, no estoy diciendo que no. Por favor, no tengamos una mente negro-blanco o blanco-negro. Sí, no, o es esto, es lo otro. No. El Señor habló de salvación. El Señor habló de perdón, pues, hizo un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. El Nuevo Testamento habla que la sangre de Jesucristo nos ha perdonado, que el Señor Jesucristo entregó su sangre, que el Señor, y lo debemos de seguir cantando. Yo no estoy diciendo que no cantemos eso. Lo que estoy diciendo es que nos hemos detenido ahí y hemos hecho del Evangelio algo más reducido de lo que está en las páginas del Nuevo Testamento. Y hemos visto ese asunto del fruto como algo que, bueno, pues sí, hermano, el fruto es lo más importante en el Evangelio. Tan importante fue que por eso Israel fue endurecido por un tiempo para dar entrada a los gentiles, para que los gentiles viéramos el fruto que no se encontró en Israel. ¿Vale? Ahora, sé que hay una pregunta que todos nos estamos haciendo, hermano, ¿y cuál es ese fruto? ¿Qué es ese fruto que no encontró Dios en Israel y que lo está encontrando en nosotros? Amén, gloria a Dios. Porque no soy un predicador catastrófico. No, somos lo peor, no somos nada. No, tampoco es cierto. Pero tenemos que tener bien enfocado hacia dónde nos quiere llevar el Señor. La explicación lógica y la explicación muy concurrente es que los frutos son almas que ganamos para el Señor. Esos son los frutos que el Señor está esperando de nosotros. Almas que ganemos para el Señor. Y entonces nosotros nos damos a la tarea, y debe ser así. No estoy diciendo que no, por favor, de compartir la palabra, de compartir, invitar. Y ahorita que estamos trabajando en casas, invitamos, y algunos llegarán y al rato algunos se quedarán y conocerán al Señor, bendito Dios, por su gracia infinita. Y entonces luego decimos, hermano, ya tenemos 2 frutos para el Señor. No, en nuestro grupo tenemos 4 frutos para el Señor. Ya estamos llevando fruto. Ok. A ver, vamos con calma. ¿Qué le pidieron los profetas a Israel? Ese es un tema interesante. ¿Qué le fueron a pedir los siervos a los labradores malvados? Fruto. ¿Qué fueron a hacer los profetas a Israel? Y fueron apedreados, fueron maltratados y a unos hasta los mataron. Fueron a pedir fruto. Llegaron a decirles, ¿no han evangelizado a nadie? Todos los que han leído el Antiguo Testamento. Oigan, ¿por qué no han extendido el territorio de Israel para que? Oigan, ¿por qué no han hecho prosélitos? ¿Por qué no han ido y han atraído a otros y los han convencido que se vuelvan judíos? No, esa historia no. ¿En qué libro apócrifo lo leyó, hermano? No, es que no está en el Antiguo Testamento. Miren, hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la gente como un fruto para Dios. Sí, hay 2 pasajes. Uno lo está en 1 Corintios 9:1, donde Pablo dice, ¿no son ustedes el fruto de mi ministerio? Algo así dice. ¿Vale? Sí, hay una parte que diga que las gentes que se convirtieron en el ministerio de Pablo son un fruto de su ministerio. Está bien. Y Colosenses 1:6, que dice que los colosenses estaban llevando mucho fruto y el evangelio se extendía. Es lo único que dice en cuanto a decir que el fruto que está buscando el Señor son almas que ganemos para Cristo. Y ojo, por favor, no estoy diciendo que no hay que predicar la palabra, por favor. Ahora, pero ¿qué sí otras cosas dice la Escritura, hermano? Primero, Mateo 9, si regresamos a Mateo, vamos a ver algunas cosas importantes. Mateo 9:13
dice lo siguiente. Desde el 12 dice: y al oír esto Jesús les contestó: no son los sanos con los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Y a continuación Jesucristo va a citar Oseas capítulo 6. ¿Vale? Oseas es un profeta del Antiguo Testamento. Oseas le dijo esto al pueblo de Israel. ¿Ya lo está viendo? ¿Ya lo está viendo? Esto que va a citar ahora Jesucristo está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Es un profeta, hermano. Oseas es uno de los enviados por el Señor a los labradores malvados. Sí, es uno de los profetas que nunca fueron aceptados y que nunca fueron amados y que nunca fueron respetados y que fueron apedreados y matados, muertos en muchas ocasiones. Miren lo que dice: lo que pido de ustedes. Ahí está. ¿Lo que qué? ¿Y qué fueron a hacer los enviados del Señor? A pedir. ¿Qué pedían? Fruto. ¿Y qué dice Oseas? Lo que pido es misericordia. Eso es lo que pido. ¿Qué quería recoger Dios en el pueblo de Israel, hermano? Quería recoger gente, hermano, que expresara, gente que manifestara la misericordia de Dios. Yo siempre he pensado en esto, hermano. Cuando Dios dijo que apedrearan a alguien por pecador, y usted hubiera estado ahí, ¿lo habría apedreado? ¿Lo habría apedreado? Pues eso dice, si Dios dice eso, pues hay que hacerlo. ¿Y Dios se enojaría si no lo apedreáramos? Una pregunta ociosa que por ahí me vino a la cabeza. No tengo respuesta. Lo que sí, hermano, encuentro es que los profetas vinieron a pedir, no para ellos, pero a pedir un fruto que se llamaba misericordia. ¿Le parece que vayamos a Mateo 23? Solamente como tomando algunos ejemplos. Mateo 23. Aleluya. Mateo 23, 23. Famoso pasaje del Señor dándole una tunda a los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Por ahí hay gente, hermano, que predica que el diezmo ya no es de ahora, que ya no hay que diezmar. Totalmente, hermanos, desconocedores de la palabra. El diezmo, hermano, no es de la ley. El diezmo es de nuestro padre Abraham, el hombre de la fe. No, pero están mal porque ahí se diezmaban cosas del cultivo, no dinero ni cosas materiales. ¿Qué fue lo primero que diezmó Abraham? ¿Fue a sus cosechas, Abraham? Lo que recuperó del botín. ¿Y qué recuperó del botín? Cosas. No hay argumentos de aquellos que quieren quitar cosas que no. El tema no es ese, hermano. Jesús no está quitando el diezmo. Pero vamos a seguir leyendo. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado, o sea, ellos daban el diezmo, pero habían descuidado los asuntos más, ¿qué dice? ¿Más qué? Importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad.
¿Cuáles son los frutos, hermano, que el Señor esperaba de Israel? Ya tengo 4 por lo menos. Misericordia. Bueno, y quiero acabar de leer. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces ya tengo 5 cosas. Una, misericordia, el diezmo, porque dice hay que seguirlo practicando. El diezmo, la justicia, la misericordia, se repite, y la fidelidad. Pero me llama la atención que dice, esto deben seguir, de esto debían haber practicado. Hermano, el fruto que estaba esperando Dios de Israel es que fuera un pueblo que practicara la misericordia, la justicia, que practicara, hermano, la fidelidad, que practicara esas virtudes, esas actitudes, las tuviera en su vida diaria, en su relación unos con otros, hermano, para que cuando los pueblos de alrededor conocieran y dijeran, oye, allá en Israel son bien misericordiosos, son bien justos, son bien fieles a todo lo que ellos hacen, son fieles a su Dios, son fieles entre ellos aman la justicia, ellos aman la misericordia, se ayudan, se apoyan, se tienen paciencia, se tienen tolerancia, se tienen amor, gozo, paz, paciencia. Ay, me fui. Tuve un déjà vu. Me fui a Gálatas 5, 21 y 22. Fruto del Espíritu. Amados hermanos, lo que el Señor esperaba de ellos y nunca lo encontró, fue el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Dijo Dios, vámonos a otro pueblo, a de este sí voy a cosechar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero lamento que nos estemos quedando cortos en ya salvo soy, aleluya, ya salvo soy, y ya salvo soy, y mis pecados en la cruz murió Jesús. Todo está bien y es parte, pero como que el Señor ya lleva tiempo diciendo, ahora sí, y el fruto, el amor, la paz, la paciencia, la misericordia entre ustedes, la bondad, el dominio propio, la templanza, la fe. Hermano, como hemos iniciado a ver el curso de nivel 3 los miércoles, hay una pequeña diferencia. Ellos no tenían el Espíritu, nosotros sí. Entonces, para concluir, hermano, ya el tiempo se me acaba. Próximo domingo continuaremos, si el Señor no viene en la semana. La parábola dice que lo más importante, y el Nuevo Testamento dice, es el fruto. Y el fruto en nuestra vida, hermano, debe ser lo que más nos debería estar interesando, importando, viendo, analizando, luchando en la fe, conociendo la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque ya sí somos salvos, hermano, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, hermano, Efesios 2:8 ya lo tenemos, muchos ya lo tenemos hace años. Pero somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El fruto del Espíritu en la vida de todos nosotros es lo más importante del Evangelio. Es lo que el Señor pide, es lo que el Señor va a cosechar, es lo que al Señor le va a dar. A ver, escúcheme, es lo que al Señor le va a rendir beneficio. ¿Me entiende? A ver. Porque, hermano, aquí tenemos que salir un tanto del evangelio egoísta porque si tú te quedas en la salvación sigue siendo un evangelio egoísta. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la salvación y en el perdón de los pecados porque es algo que nos conviene a nosotros. A ver, hermano, disculpen lo que voy a decir, a lo mejor no me lo entiende, pero ¿a quién le benefició el perdón de los pecados?
a mí. Sí, pero ahora ya soy su hijo. Ya él también salió ganando un hijo morenito. Dice Dios, bueno, pues ya tuve un hijo morenito. Órale pues. No, pero ya tiene uno chinito, güerito. Te tiene hijos de todo. Y dice Dios, ya me llené de hijos. Y todos los hijos, papá. Y dice el Señor, sí, está bien. Papá, sí. Pero yo te hice mi hijo para un propósito. Y el propósito es que haya fruto. Que todos mis hijos tengan amor, gozo, paz, paciencia, como actitudes de la vida diaria. Como actitudes de la vida diaria. Y entonces sí, yo estaré extendiendo mi reino y mostraré al mundo que el reino de Dios es lo mejor y lo más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y todos, papá. Y entonces Dios dice, yo sé que con estos, con el Espíritu Santo que he puesto en ellos, y que ellos desarrollen una comunión con el Espíritu Santo, y ellos empiecen a manifestar en sus matrimonios el amor, el gozo, la paz, la paciencia, con sus hermanos hermanos en la fe, entre ellos, ¿verdad? Las familias empiecen a ser muy, muy, muy diferentes a todas las demás familias, porque en ellos se mueve el Espíritu Santo y trae los frutos. Entonces mucha gente va a decir, oigan, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿De qué manera? Es que el Señor está con nosotros y puede entrar a tu vida y a tu corazón, y entonces se mostrará el reino. Y todos, papá, gracias porque eres mi papá. Gracias porque me perdonaste mis pecados. El próximo domingo te vengo a agradecer otra vez porque perdonaste mis pecados. Bueno, y los de la semana, pues ahí te los encargo también. Hermanos, no estoy hablando de esfuerzo humano. Estoy hablando que pongamos nuestra mirada en el fruto en nuestra vida a través del Espíritu Santo, porque ahí tiene puesta su mirada el Señor, en el fruto. Siendo fiel a algo que hoy el Señor habló, ayer en la oración que tuvimos aquí, hermanos, Dios nos hablaba acerca del perdón. Y alguien que asistió me mandó una palabra donde decía que el Señor le ponía que es muy importante entender esto. Mire, amados hermanos, el perdón es un fruto que el Señor quiere recoger en nuestras vidas. Y la oración de ayer fue basada en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, y perdónanos como nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Ese es uno de los frutos más preciosos del reino, que lamentablemente en Israel, por supuesto, que no se encontró. Porque en Israel era ojo por ojo y diente por diente. ¿Me la hizo? Me la paga. ¿Me trató así? Así será entonces. ¿Me la hiciste? No me conoces. Yo aquí en la iglesia soy uno, pero allá afuera yo soy otro, Hermanos, el Padre Nuestro dice, Jesús deben orar así: Padre nuestro que está en el, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Danos el pan nuestro cada día y perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Termina el Padre Nuestro y Jesús hace una aclaración: porque si no perdonas a tus deudores, Dios tampoco te perdonará. Y amados, ayer decía yo que hay muchísima gente sentada en las iglesias creyendo ser salvos cuando no lo son, por una sencilla razón: porque a lo mejor intelectualmente entendieron la doctrina de la salvación, pero no han perdonado a sus deudores. Y Jesús ahí, hermano, que querramos alegorizar y querramos dar una explicación, dice claramente: porque si no perdonas a tus deudores, Dios no te perdonará.
Hermano, cuando alguien te ofende, cuando alguien te critica, cuando alguien te decepciona, cuando alguien abiertamente te humilla, cuando alguien te ofende, hermano, tienes la oportunidad por medio del Espíritu Santo de dar un fruto tototote. De dar un fruto tremendo, que diga Dios, wow, esta uva está pero grandísima. Esto es lo que quiero recoger perdón. Quiero recoger, pasar por alto las ofensas. Eso es lo que quiero recoger. No lo recogí en Israel, pero lo voy a recoger en la iglesia. Amén. Y hermano, esto es lo que, a ver, yo sé, sí, hermano, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por supuesto que sí. Es la misma fiesta, hermano, que el sembrador llega a su casa y dice: estoy muy contento porque pude sembrar y la tierra es buena y la tierra va a dar fruto. Pero te apuesto una cosa, hermano, hay más fiesta en el cielo cuando se recogen los frutos. Siempre en el Antiguo Testamento y hasta la fecha se hacen fiesta cuando se recoge la cosecha. Hermano, y entonces el Señor va a recoger cosecha en nosotros cuando ve esos frutos. Cuando, hermano, tú tienes la oportunidad de hacer algo por alguien y lo haces porque el Espíritu Santo está en ti, llevas fruto. Cuando, hermano, tienes la templanza de no hacer aquellas cosas que no debes hacer por la fuerza del Espíritu Santo, llevas fruto. Y el hermano, el Señor quiere recoger fruto del reino de Dios que ha instalado en cada uno de nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana, hermanos. Y seguimos con esto, ¿sí? Me apresuré en la parte final, lo tenemos que explicar con más calma, pero no quería que se fuera con la idea a medias. Hermano, lo más importante es ¿qué? El fruto. Y sí, hermano, a ver, predicarle a la gente, y pues sí, es parte de todo esto, hermano. Pero ¿para qué le predico a la gente, hermano, si mi vida está llena de rencores, amarguras y frustraciones? Tengo muchos invitados, quiero evangelizar, pero me cae mal fulano y no le hablo a sutano, y la verdad siento que mengano me ha hecho mal y no, pues entonces no. Hermano, aquí lo que menos queremos es confundirlo. Aquí, hermano, si usted lleva fruto, predíquele a la gente, hermano. Predíquele a la gente. Si no lleva fruto, hermano, espere que el fruto aparezca por obra del Espíritu Santo.